Hola, espero que estén bien. Los invito a compartir un nuevo tema. Hoy vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, los versículos 21 al 23. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. El tema que quiero compartir hoy es cómo protegemos cada uno de nosotros nuestra mente. ¿Cómo protegemos nuestra mente? Estuvimos viendo en los martes anteriores sobre la verdad y la mentira. Y estuvimos viendo de dónde provienen la mentira y de dónde proviene la verdad. Sintetizándolo, la mentira proviene de Satanás y la verdad proviene de Dios. Y nada más ni nada menos que Jesucristo es la verdad. En este pasaje que termino de compartir estos textos, Pedro es como que lo reta a Jesús. ¿Seguro por qué? Porque no quería que Jesús pasara por ningún daño, que nadie le hiciera ningún mal, pero no se daba cuenta que lo que estaba haciendo Pedro cuando le decía en ninguna manera, Señor, esto te acontezca, estaba haciendo como piedra de tropiezo para el Señor. Estaba como poniendo un escollo frente a lo que él estaba presentando que iba a suceder. ¿Por qué? Porque Jesús sabía qué venía a hacer y qué venía a cumplir. Los hijos de Dios hemos sido, cada uno de nosotros, creados a imagen de Dios. Dice la palabra que en verdadera justicia y en verdadera santidad. Cristo nos dio de su espíritu. ¿Eh? ¿Para qué? Para que vivamos conforme a Él. Y quiero leer un texto que encontramos también en el libro de la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 4, el versículo 24, que dice así: Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Como dije recién, cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen de un Dios que quiere para cada uno de nosotros justicia y santidad. Es muy importante entonces que pensemos cuando hablamos de cómo protegemos nuestra mente, de qué forma hablamos y no solamente eso, qué es lo que decimos en las cosas que hablamos. A ver, a veces nos dicen que los cristianos tendríamos que, parece que fuéramos tristes. Y nada más lejos de la verdad esa afirmación. El tener buen humor no perjudica la vida de un hijo de Dios. Lo que sí perjudica la vida de un hijo de Dios es cuando nosotros, por ejemplo, sistemáticamente nos burlamos de otras personas, haciéndole chistes permanentemente, como para querer que todos lo tomen de punto, como decimos en algún momento, o también usando un lenguaje que no es el correcto, o como vimos el martes pasado y el anterior, cuando hablamos con mentira y no hablamos con la verdad. Entonces, esas son maneras también, cuando nosotros procedemos así, que no estamos protegiendo nuestra mente como hijos de Dios. Debemos tener cuidado también con lo que enseñamos y con lo que predicamos. Aún las personas más espirituales y las personas más preparadas, aún en ellas también hay y cometen errores. Por eso la palabra de Dios, que yo siempre digo que tenemos que leerla y prestar atención en lo que estamos leyendo, dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Nosotros podemos leer un montón de cosas y está bueno que leamos y es muy bueno leer,
Pero tenemos que tener cuidado cuando leemos qué es lo que retenemos para cada una de nuestras vidas, qué es lo que queda fijado en nuestra mente, porque muchos dichos, muchas palabras que leemos, después las hacemos propias de cada uno de nosotros, interpretando a veces a nuestras propias maneras de ser y de pensar, y actuamos con cosas que no son de Dios. Nuestra mente debe ser sensible ¿a qué? A la voz del Espíritu y no condicionarlo con lo que, como dije recién, cuando leemos, nosotros queremos comprender con nuestra propia mente. Cuando las cosas no nos va bien, se nos hace difícil comprender este texto que encontramos en el capítulo 8, versículo 28 de Romanos, y que nos dice a cada uno de nosotros, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Es fácil para vos y para mí comprender este texto cuando a veces nuestra vida pasa por circunstancias tristes o circunstancias difíciles? Seguramente que no. Pero para cada una de las problemáticas y cada una de las cosas que nos pasan, como venimos viendo, siempre Dios tiene una salida. Indudablemente, si mi espíritu, si tu espíritu está en buena sintonía con Dios, Él con seguridad nos dirá para qué estamos atravesando lo que estamos atravesando y cómo vamos a poder superar eso que nos está pasando. Vuelvo a repetir, no es fácil la vida de un cristiano. Nunca se nos prometió eso, pero tampoco no es una vida que no pueda superar los avatares de las cosas que nos suceden. Con Dios somos más que vencedores. Indudablemente, como dije recién, nuestro espíritu tiene que estar en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben, aquellos que son más grandes, si han tenido una radio, que cuando la radio agarramos el dial y la sintonizamos mal, hace como si fuera un ruido, como una interferencia. Entonces estamos con el dedo tratando de sintonizarla bien para que no nos perjudique al oído. Y si a veces vemos que no es eso, tocamos atrás y esa pila, a ver si las pilas se han gastado. La radio, cuando no está bien sintonizada, produce interferencias. Cuando tu mente y la mía no está sintonizada con el Espíritu de Dios, se producen distorsiones que hacen que nosotros no escuchemos claramente en todo tiempo y en todo lugar, ¿qué cosa? La voz de Dios. Dios quiere darnos a nosotros la mayor seguridad. Y es indudable que vamos a pasar por cosas, pero en Dios nosotros tenemos una verdadera armadura. ¿Se acuerdan del pasaje donde habla de la armadura del cristiano? Una de las cosas que Dios ofrece para su pueblo y para sus hijos en esa armadura es el casco, dice, de la salvación, que nos cubre y protege, ¿qué cosa? Nuestra mente. ¿Y de qué la protege? De los ataques del diablo, de los ataques de Satanás. ¿Y saben qué? Algunos cristianos en la vida diaria luchan la lucha espiritual sin el casco. O sea, ¿sin qué? Sin la protección de la mente, justamente de la cabeza, que Dios proporciona por medio de la armadura del cristiano. Y yo ya dije en otro momento que Satanás apunta claramente y apunta a la cabeza de los hijos de Dios. Porque cuando él logra introducirse en la cabeza, lo que hace es no solamente destruir la mente del Hijo de Dios, sino que destruye todo el ser de aquellos que han dispuesto su vida para servir a Dios. El mal apunta a dañar. El bien, que es Dios, apunta
a que nuestra vida prospere y prospere en abundancia, pero no simplemente de lo económico, sino en todo lo espiritual, que trae como añadidura una vida de crecimiento para cada uno de nosotros. Nuestra mente, otra de las cosas que debe pasarnos, es que no debe quedar en un estado pasivo. ¿Vieron como cuando agarramos el televisor y lo paramos porque queremos después retroceder y volver a ver algo que nos perdimos? Nuestra mente no debe quedar en estado pasivo como cristianos. Nuestra mente debe buscar permanentemente las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quedamos en estado pasivo, empezamos a lucubrar aquellas cosas que nos hacen daño. Nuestra mente tampoco debe quedar en un estado de interrogación, diciendo, ¿y si me pasa tal cosa? ¿Y si salgo y, por ejemplo, me roban? ¿Y si lo que tenía planeado y no lo puedo lograr? Etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a pensar todo lo malo en vez de ver los beneficios que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Dios que pasa es claro y es concreto. Lo dice en el Antiguo Testamento el Salmo 34:7. El ángel del Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué es de los que le temen? ¿Los que le tienen miedo a Dios? No, temor, respeto, reverencia, reconocer que Dios es más grande que cada uno de nosotros. Debemos mirar a la verdad de Dios. Debemos abrazarla, afianzar la verdad en cada uno de nosotros. Y debemos creer las verdades de Dios. Pues sabemos por qué. Porque Dios reinó en tu pasado. Dios reina en tu presente y Dios va a reinar en tu futuro y quiere ordenar tus caminos, mis caminos, ¿conforme a qué? Conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a la voluntad de Dios. Nuestra boca, por ejemplo, puede quedar cerrada por distintos lapsos de tiempo en el día, pero nuestra mente, aun cuando estamos durmiendo, sigue trabajando. Nuestra mente, entonces, como dije antes, puede ser una fuente de edificación o puede ser una fuente de destrucción. Nuestras palabras, nuestros pensamientos deben ser gratos delante del Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, dice, sean gratos delante de ti, oh Señor. También la Biblia en la armadura del cristiano dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. El soldado colocaba sobre su cuerpo primero un cinto o una faja ancha que representaba, ¿qué cosa? La verdad de Dios para los cristianos. Sobre ese cinto basaba todo después su traje, todo lo que era la pechera, las sombreras y también la parte de abajo, la pollera. Sobre ese cinto, sobre esa faja, afianzaba todo lo demás del traje. Si él colocaba eso para ceñirse y para que quedara firme todo lo demás, nosotros debemos colocar nuestra mente ceñida a la verdad de Dios. ¿Para que qué? Para que nosotros, al ceñirnos a la verdad de Dios, seamos guiados por Dios. Porque hay un texto que es clave y que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Y entonces así, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos no solo a escuchar, sino vamos a entender que la voz de Dios nos está hablando y nos está marcando por qué quiere llevarnos a determinadas cosas y cómo transcurrir las mismas. A veces planteamos las cosas de forma equivocada. Entonces, cuando planteamos las cosas de forma equivocada, nos lleva ¿a qué? A conclusiones erróneas y equivocadas. En varias oportunidades vimos que nos equivocamos
porque seguimos nuestros propios preconceptos o maneras de actuar. Vimos de varias formas, que por ejemplo, cómo debemos apropiarnos de la verdad que es Cristo. Lo que era imposible antes para cada uno de nosotros, desde que llegó Jesús, murió y resucitó, Él hizo que todo lo que nos era imposible fuera posible. A ver, ¿por qué a veces nuestra mente no está en sintonía y hace de que nosotros nos equivoquemos? Por ejemplo, estamos reunidos en la iglesia, en un grupo, en un ministerio. Estamos reunidos en su nombre. Él dice que está en medio nuestro y debemos creerle. Y a veces empezamos una reunión pidiendo que el Señor se haga presente y está en medio nuestro. Dios está en medio nuestro. Él está antes que nosotros lleguemos a ese lugar y a ese espacio. Solamente nosotros debemos tener la convicción y la seguridad de que Dios está junto a cada uno de nosotros. Porque lo dice en el libro de Mateo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si nosotros no empezamos creyendo las verdades de Dios, indudablemente cada día que pase, nuestra mente la vamos desprotegiendo de aquel que quiere darnos todo lo mejor a cada uno de nosotros. A veces le pedimos a Dios y pensemos que muchas veces lo hacemos de forma rutinaria. Señor, quédate conmigo, quédate con nosotros, quédate en medio nuestro. Cuando Cristo dijo que ya estaba. Dice la palabra de Dios también en el libro de Mateo. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo empecé en este martes diciendo cómo proteger nuestra mente. Y lo expliqué. Traté de ser concreto y traté de ser claro. Si nosotros, cuando Jesús nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo creemos, lo hacemos realidad cada día en cada uno de nosotros, vamos a tener gozo en la presencia del Señor. Ahora, si no lo creemos, si no lo hacemos nuestros, indudablemente no disfrutaremos de una vida victoriosa, de una vida gozosa como cristianos, en definitiva, en una vida que no va a estar sostenida y guiada justamente ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde queremos nosotros depositar nuestra mente para que sea protegida? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de aquel que viene a destruir nuestra mente para destruir todo nuestro ser? Que Dios nos guíe a caminar, a ser guiados por el Espíritu de Él para vivir como cristianos victoriosos. Los invito a orar. Padre Dios, bondadoso y por sobre todas las cosas, poderoso. Muchas veces cantamos, Señor, poderoso es nuestro Dios, poderoso es. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Ayúdanos a creerlo a esto, Señor, a hacerlo nuestro, para que tú protejas todo nuestro ser cada día de aquel que quiere venir a destruirnos, a dañarnos y a separarnos de vos. Gracias, Señor, porque hemos podido compartir nuevamente tu palabra y queremos, Señor, que penetre profundamente en cada uno de nosotros. Oramos, siendo agradecidos contigo, justamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro.